Pone con nosotros Marcela Liliana Feudale. Me equivoqué el segundo nombre, no te puedo creer. Dos cosas te corrijo. Venía todo bien y me equivoqué con el segundo nombre. Sí, me llamo Claudia. Ay, Soy la Claudia. La Claudia, La Claudia. qué momento. Y soy de, en verdad, soy porteña. Mirá vos. No nací en Lanús. Mira vos. No, es ¿Viviste? un error que sí, es muy habitual, pero soy porteña, porteñísima. ¿Dónde naciste? En realidad nací en La Paternal, pero vivíamos en la calle Entre Ríos 155. ¿Te suena? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Pero mi papá un día dijo, acá no podemos vivir. Esto es No, imposible. obviamente. Y entonces nos mudamos a Villa Urquiza. Entre y Ríos entonces- es a 2 cuadras del Congreso, una cuadra y media. Una cuadra. Una cuadra del Está la Congreso. plaza de los dos congresos ahí. Y en verdad que papá dijo, bueno, se mudó acá, cerca, en Urquiza, hizo su casa y bueno, y vivimos siempre en Urquiza, pero... O sea, lo de Lanús es un No, invento nada. del Yo creo que archivo. debe salir porque yo laburaba mucho en La Casona, ¿te acordás? Sí, cómo no. Claro, los fines de semana Tilio Amado me contrataba para que yo hiciera locución en la cabina en la época de la Z. Te quedaron Y quedó, debe haber quedado ahí. De ahí salió. Marce, tuviste, bueno, primero, bienvenida Sí. a Radio 10. Acá no, Sí, hace 5 sí, años me sí. invitan ustedes, pero digo, a Radio 10 estamos chochas de tener otra conductora Sí, estoy muy diaria. contenta. Sí. Estoy muy contenta. Es de lunes a jueves. Es un desafío muy grande porque aparte vamos a hacer realidad con muchísimo humor. Me diste una idea, che. Yo también voy a pedir de lunes a jueves. Ah, no sé, eso me lo dieron a mí. Querida, habla con los propietarios del evento. No sé, eso fue porque aparte... Ahí está, mira, está feudalísima. Sí, está el árabe. Y el árabe le El va árabe muy es un bien, pero. y es, Claro, es divino, divino. Es cierto, los viernes está el árabe. Está en a esa el hora. mismo horario. Sí, es un Entonces, personaje. en realidad él queda en ese horario y aparte, bueno, es amoroso. Y estoy muy contenta. La verdad es un equipo maravilloso porque está Osvaldo Príncipe, está Jorge Alperín, Vale Delgado, Sebastián Fernández, toda gente de mucha radio. Obviamente. Mucha oreja de radio. Y eso es importante. No, Así eso que, además está a decir. sí, Pero va a además tener tenés mucho para decir. Digo, hay algo que a mí me llama la atención de esta etapa tuya en este momento. Y es justamente que mucha gente te conoció históricamente como la reidora casi. Sí. Porque eras la locutora, pero eras la reidora de ese club de machos. De machos, sí. De machos. Por Vos eso te reías lo- cuando yo recién Sí. decía, qué loco, pero es Que cierto, tenga que uno tenías que que alargue. andar explicando que te gustaban los tipos. Pero aparte en esa época tenías que explicar que no eras lesbiana, ¿me entendés? Una cosa de locos. Gracias a Dios han evolucionado un montón de cuestiones. Porque uno no tiene que explicar su sexualidad, porque uno puede Obvio. vivir libremente lo que desea. Digo, entonces, en verdad que era una época muy compleja, porque aparte tenías que empardar al varón para más o menos sobresalir. Había que ser guarangote, viste, jugado. Entonces, si no, era muy difícil, ¿eh? Es raro. Los medios eran especiales. Yo trabajaba en rock, el rock era muy machirulo, más Total. machirulo que cualquier otra cosa. Entonces había mucha tosquedad en el ambiente. Pero no sé, me decías de la reidora, no sé cómo. No, la reidora, Ah. digo, con Tinelli. Sí, que ahí eras- también, viste, eran 750 hombres y yo. Viste, había un montón de gente en producción y demás que eran mujeres, pero en verdad que al aire costó mucho. Al tiempo apareció Vanessa creo que se llamaba, una chica que era humorista, una chilena, Miller, de Sí, apellido. Laura, no. No me acuerdo, Laura es la cantante. La Me parece que era Vanessa Miller, Vanessa, ahí está. que estuvo muchos años acá en la Argentina, no sé si todavía sigue viviendo acá. Después vino Mariana Brisky, estuvo Sandra Monteagudo, y ahí medio como que se fue armando. Había mucha mujer en producción, pero no al aire. Y bueno, después fuimos pasando etapas. Etapas, por Sí. supuesto. Yo descarto que la etapa que a mí más me gusta es la que vos estás viviendo en este momento. Sí, es una etapa muy linda. Y- es una ruptura. No sé si es una ruptura o es un descubrimiento. Es decir, cuando yo hacía la biografía sobre tu vida, digo, bueno, acá la locutora, la reidora, la persona de los medios se había comido a una historiadora, que no es poca cosa. Sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que era muy difícil en el mainstream trocar eso que uno, viste, hace habitualmente, porque te meten en una cajita, vos haces esto, sos locutora, te reís, y convertirlo en otra cosa. Me parece que estamos viviendo un tiempo tan distópico que permite pararse en cierta manera. Me parece que no es un tiempo para callar, me parece que no es un tiempo fácil, me parece que hay que acompañar a mucha gente que se siente perdida, desilusionada,
explicar cosas, y yo tenía las herramientas y sentí que era posible y era factible. No es que no lo haya hecho antes, a lo mejor era tan intenso el brillo de Marcelo y del programa que opacaba todo el resto. ¿Entendés? Yo he hecho pero infinidad de programas de radio, algunos más exitosos, otros menos. He hecho podcast en Infobae, he hecho podcast en otros portales, he hecho absolutamente de todo. Y sin embargo siempre prevalecía ese personaje risueño. ¿Viste? Era como que no se rompía. Yo decía, pero la puta, mira que le pongo valor, ¿eh? Pero digo, ¿fue de afuera para adentro o fue de adentro para afuera? No, hubo una determinación. Y ahí es donde se rompe. Que en verdad es cuando vos rompés ese patrón desde adentro, porque sentís que hay algo que está pasando el tiempo y que no está sucediendo lo que vos pensabas que iba a suceder. Y en verdad que la pandemia fue el momento, viste, que creo que todos nos dimos cuenta, esto es ahora. Total. ¿Viste? Porque el relojito va marcando. A coger que se acaba el mundo, es así, fue así. La pandemia fue eso. Yo me acuerdo de haberme acostado en casa y dije, ¿y yo cuándo voy a poder abrir la puerta del auto? Y cuando la abra, ¿cómo voy a estar? ¿Viste? Ese sentimiento de estar acorralado y que todo podía terminarse en horas, mañana. ¿viste? Entonces, eso hizo que yo estaba haciendo un programa para un medio de La Plata y empecé a hablar. Y empecé a sentir la necesidad de decir las cosas. Mirá que era un quilombo porque estábamos 2020, 2021, 2022, 2023, que pararse en algún lugar. Era muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Y después ya se instaló porque también tiene mucho que ver. En algún momento me llamó Tomás Rebord para hacer su famoso método. Sí. Y fue muy exitoso. Todo el mundo lo vio. Mirá, Feudal es historiadora. Se hizo un escándalo porque en algún momento porque habías leído 2 libros, o sea, ¿viste leído, sí, pero aparte había hecho una nota con Ian Kershaw. Ah, ¿me mirá entendés? vos. Claro, entonces es como que Feudal entrevistó a Ian Kershaw, es verdad. ¿me entendés? Porque fue un programa épico que lo hicimos con Pablo Caruso, Fernando Candellas Qué y yo, lindo. gente de primera, Divinos, de radio. todos. Una obra de arte con investigación y demás. Y lo pudimos poner en Radio Palermo. ¿Vos te acordás? De Sí, Palermo? cómo Y no. había que conseguirle un sponsor. El Radio Palermo ahora es otra radio, pero ahora no me La acuerdo. verdad que no me acuerdo. Sí, fueron pero cambiando. sé que estaba ahí, era hermosa, Exacto. pero no era una radio. Tenías que comprar el espacio, pagarlo. Exactamente, era pagar el espacio y que te escucharan Que- 10 sí. manzanas a la Sí, redonda. y nosotros conseguimos un sponsor y era una FJP. No te puedo creer. El 2008. Claro. ¿Vos sabés lo que pasó en el 2008 Sí, con las... sí. Bueno, Se fueron final, nos quedamos sin nada y dijimos, bueno, pongámoslo al aire igual, si laburamos como locos por esto, y bueno, y lo pusimos. No fue un éxito, pero por eso te digo, hubo un montón de previas. No se dio. Vos estabas intentándolo y llegó, creo yo, para mí, el lugar en donde la gente terminó de descubrirte, que obviamente es tu participación aquí en este canal, hay que decir. Sí, pero también tiene que ver con mi participación en LAM. ¿Viste? Mirá vos. Las discusiones con Janina, las discusiones con parte del equipo, que a mí me pusieron en otro lugar, porque dije, guarda, esta mina, ¿viste? Tiene fundamento. Piensa. Piensa, tiene un fundamento. ¿viste? Pensar ahí no es fácil. Y ella ya salió. Tiene Yo que ni salir. te había hablado, No ni te había ¿viste? hablado. No te Yo deja. seguía. Vos metiste, vos te metiste. Yo no, yo Yo no dije iba lo a que nombrar. pasó, nada más. Y traccionó de una manera muy particular, ¿viste? Y creo que todo fue sumando. Después Tomás me llamó para hacer columnas de historia en su programa de Blender. Todo fue traccionando y a principio de año me llamaron de acá y ya cerró, ¿viste? Y bueno, las redes y un streaming que haces en algún lugar o algo que decís o una nota que te hacen y la gente empieza a prestar Bueno, pero ahí, atención. claro, ahí, digamos, se rompió Sí. esa imagen previa Sí. para darle contenido. Teniendo lo anterior también, Sí. porque lo anterior es ganancia, es absoluta Sí, ganancia. sí, Es una totalmente. persona conocida, un nombre conocido, una presencia, vos tenés una voz que es avasallante, Sí. y todo eso suma, Sí. pero además le agregaste convicción y le agregaste dignidad. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, sostener determinadas ideas en determinados ámbitos Sí, es difícil. es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Y hacerlo además, porque yo vi tu despedida de LAM, hacerlo además de una manera que haga que el otro, digamos, no se sienta ofendido, no se sienta agredido. Bueno, eso es parte de mi modo de ser. A mí no me gusta ofender a la gente, ni me gusta que el otro sienta que yo estoy por arriba de él o que me la creo. Siempre me pasó eso, pero en todos los aspectos de mi vida.
Y en realidad tengo esa necesidad, que me parece que es una necesidad que vamos a tener que transitar los argentinos, de decir lo que sentimos con total valía y sin que nadie te juzgue. Exacto. ¿Me entendés? Porque durante muchos años el temor era que, bueno, te escrachan en la calle, te insultan, te dicen, que hoy sigue sucediendo, pero me parece que vamos a tener que atravesar ese momento. Yo, viste, digo, son distintos proyectos de país. Exactamente, pero vamos a una cosa Sí. que quiero saber y que es, más allá de tu formación intelectual, la formación que tiene que ver con la ideología, para mí está mucho más relacionada con valores que con cuántos libros leíste. Sí. Eso, ¿quién te lo dio? Mi familia, 100%. Mi papá socialista a ultranza, mi abuela peronista, mi mamá peronista. Se armaban unos quilombos en esa casa cuando se ponían a discutir. Un bisabuelo que fue director de la asistencia pública en el segundo gobierno de Irigoyen. Amigo de Jaureche, amigo de Scalabrini Ortiz. En casa están los libros. ¿Tu viejo qué hacía? Papá era químico. Tenía sus empresas particulares. Cuando yo me fui alimentada a acondicionador y a shampoo y cremas de ordeña y demás. Y después con los años se abrió otro. Pero era químico licenciado en química. Sí, químico. Sabía muchísimo, O sea, porque había profesional. trabajado ¿Tu para mamá? grandes empresas. Mamá, ama de casa. Mamá, ama de casa. Siempre estuvo al lado nuestro, muy lectora, muy militantes en la época que retornó Perón. La abuela había sido delegada de la rama femenina en el sur. Mi bisabuela fue diputada. O sea, lo mamaste. Sí, Digo. claro, la política estaba en mi casa, transitaba los ámbitos. Había el padrino de casamiento de mi mamá, había sido abogado de noble. O sea que era como un ambiente donde se hablaba y había un peso. Yo, viste, por ahí daba la orejita Totalmente. y escuchaba. Estamos hablando del noble bueno, digamos, Sí, porque sí, viste que sí, Clarín, quiero sí. decirle a la gente más joven que nos esté mirando, en algún momento fue fundado por un señor que Sí. tenía una idea de país. Exacto. No era Manieto, ¿no? No. No era Manieto. Era otra cosa. un señor que realmente tenía ideas desarrollistas, Sí, sí, que, sí, que sí. tenía una idea de país. Durante mucho tiempo Clarín fue como la contraposición de la nación. La nación hablaba de la burguesía, claro, Mitre, imagínate, eran, ¿no? digamos, Era Mitre, todo, qué sé yo. claro. Y Clarín venía a defender la burguesía naciente. Sí. Claro, bueno, los periódicos fueron cumpliendo todos, porque Crítica fue el de Natalia obvio, Botana, Botana. también cumplió su rol en su momento. Digo, yo fui escuchando todo eso, se escuchaba en casa, se hablaba mucho, toda mi familia estaba muy politizada, nena. Muy politizada. Cuando pasó politizada. Menem, ¿lo votaste? No me gustaba Sí, nada. papá socialista. Yo fui de la juventud radical. Esto es una realidad. Cuando yo estudiaba, Alfonsín era para todos nosotros. Claro, una cuestión el camino. generacional. Era generacional. Una cuestión generacional. Y yo me afilié zafé al del Partido radicalismo, Radical. te No, digo, ¿eh? claro, ves, yo Zafé. estaba estudiando y era justo, porque aparte tenía la raigambre de Scalabrini Ortiz, esta Total. cosa de lo nacional, lo popular, y entonces en verdad y se lo veía como potente frente a lo que presentaba el peronismo. Después fui creciendo. En ese momento yo no sentía como que lo mío era el peronismo. Me había acodado mucho. ¿Y con el cuándo te alfonsismo. desvirgaron? Cuando me desvirgué y empecé a creer otra vez en el Frepaso con el Chacho Álvarez, Sí. ese grupo de los 8, Juan Picafiero, Sí. que venía muchísimo al programa que hacíamos con Bobby Flores en Guardias a mí, y que yo los escuchaba hablar y que me daba cuenta que iba por ahí, ¿viste? Que después lamentablemente, bueno, se acodaron con la alianza y fue ese fracaso inmenso. Algunos ¿viste? sí. Entonces fue cierto. tremendo. Y bueno, y ahí fue volver a eso que era lo que uno creía y que uno sentía que era el camino para una nación como la que yo espero. Esto me alarma. Hablando de esperar, tenemos por ahí me consiguieron un archivito. ¿De qué habla? ¿De ser presidenta? ¿De qué? A ver, Ah, escuchen, sí. miremosle, A ver, miremoslo. Miremosle. ¿Qué opinas funciona? de las figuras televisivas que eligen saltar a la política? No está mal. ¿Alguna vez te planteaste No, entrar en me lo política? recién ahora me lo planteo, porque ahora ¿Ah, me sí? lo plantean, sí. ¿Qué harías? Yo ¿Te sentís trabajaría en que- política, sí. Pero más desde el lado de la legislación, desde la... Yo quiero de la ser zona- presidente, para Ah, hacer algo quiero bueno. ser presidenta. Lo que pasa es que yo soy muy exigente en todos los sentidos. Ok. Si yo me dedicase a la política, quiero los mejores asesores. asesores, ¿entendés? ok. No haría cualquier cosa. ¿Tuviste alguna propuesta? No sería Romina Uric. No fue
fue propuesta, sino más bien Charla. pedidos, charlas. Sí, Ok. siempre la gente que está en los medios la merodean. Del último tiempo a hoy también tomaste una decisión sobre eso porque Sí, te es saliste de cierto. tu caparazón, más allá de que yo siempre supe Mira. que vos políticamente siempre sos una persona que a vos te atraviesa mucho. Y las personas que me conocen saben perfectamente que yo siempre hablé de política, incluso en los medios. La misma historia te hace hablar de política. Obvio que la historia te hace hablar de política. La historia te hace enriquecerte, porque es la historia, es la política del pasado. ¿Entendés? Vos estás permanentemente leyendo sobre políticas que se aplican y cómo Y qué pasó en caen en cada la uno, sociedad, totalmente. ¿entendés? Y culturalmente, y cómo se arma el contexto, digo. Entonces es imposible salir de ahí. Marce, contabas recién que te podrías, digamos, meterte en política más, porque en realidad haces política. Sí, o sea, todo el tiempo, sí. cada Sí. lugar en donde Sí. nosotros estamos, nosotros Hacemos hacemos política. política, Sí, eso claramente. es así, es claro, sobre todo cuando tenés una ideología y cuando bajas línea, como Sí, se sí, dice, sí, sí, ¿no? totalmente. Bien o no, Sí. mal. Pero ¿te parece que es algo por venir? Mira, yo estoy muy bien con la profesión. Estoy disfrutando mucho todo esto que está pasando en redes, en streaming, en el canal, en la radio que va a venir. Y me gusta la política, no digo que no. Pero vuelvo al punto de lo que decía, o presidente o nada. Exacto. Claro, Me ¿viste? parece Para ir muy a bien. comprar una banca. Me parece muy bien. No, una pero banca igual, más para si lo discutir con hago, tanto pelotudo no que hay quiero por ir a ahí. boludear. No iría a boludear. Y como sé que soy muy exigente, creo que dejaría un poco la vida. Y yo ya estoy grande, ¿viste? Tengo otras expectativas con respecto al futuro. Vamos a ver, Dios dirá. Te hago, esto sí es una pregunta muy relacionada con tu expertise, que obviamente es la historia. Yo, 38 años de profesión, yo soy periodista, no soy historiadora, 38 años de profesión y siempre insisto en que nunca había algo parecido a lo que estamos viviendo. Vos, que estudiaste un poco más que yo, No hubo. En la Argentina no hubo esto. No lo hubo desde el nivel de cipallismo en sangre que hay, que asombraría a cualquier prócer de la República Argentina, porque no se puede creer. No se puede creer. Sí hubo en ocasiones esta idea de buscar la salida por Inglaterra, o buscar la Exacto. salida por Francia, que hubo muchos en la historia argentina. Pero esto de que hoy yo, por ejemplo, y que la gente te lo discute, ¿viste? Ver los aviones de los banqueros estacionados como si estuviesen de shopping en la República Argentina, a mí me hiere profundamente. hay que contarle a los televidentes que quizás no están No están desprevenidos, claro. un viernes a la noche no estamos con todas las luces, que esta semana el JP Morgan, que es básicamente el banco en el cual se formaron y trabajaron el 99,9% de los que hoy trabajan en el Ministerio de Economía y Exactamente. ahora en la Cancillería Argentina, hizo una gala en el Colón. Alquilaron parte del Sí. Colón y vinieron de todos lados del mundo. Hubo 18 vuelos que llegaron Tremendo. a... nunca se vieron tantos aviones privados juntos. Ni en el G20. Exactamente, ni en el G20 en el aeropuerto. Yo me quedé con una duda de eso y de paso la tiro ahora porque no A la ver. hice en el editorial, que es la siguiente. El JP Morgan está también intentando ver cuáles son los bancos que van a salir a respaldar a los otras 20.000 palos, ¿no? Sí. Y yo cuando vi tantos aviones acá y gente relacionada, árabes y esto y lo otro, digo, ¿no vendrán por las ganancias de YPF? Mirá lo que te estoy diciendo. O sea, yo digo, ¿no querrán de alguna manera, no habrán firmado algo? Es que yo creo que por alguna algo vienen. promesa, por algo vinieron. O sea, están de shopping, ¿viste? Yo no voy con mi avión privado a un territorio que desconozco si no tengo que ir a ver algo y si tengo plata, ¿entendés? Me parece que acá hay Atrás algo de que estos está- aviones algo hay, señores. Para mí, o sea, no puede ser nada más que un tipo que te mete plata en una cuenta, porque también es esa, ¿viste? Vos decís, ¿cómo puede ser que venga a Estados Unidos y diga, se está cayendo el dólar, ¡ipa! ¿Viste? Y te tira así, y ya hasta el momento llevamos 1.500 millones de dólares. Son cosas extrañas. ¿Pasaron en la Argentina? No pasaron nunca. Entonces, cuando a mí me vienen con la base china y que seguimos insistiendo con ese tema, que ellos mismos dijeron, no hay militares, es una base de observación satelital, y no la terminan de entender, ¿viste? Llega como que vos decís, pero puta viejo, son duros, Lo que pasa, ¿sabés qué pasa? Yo tengo esta sensación, y es para discutirla otro día, pero mi sensación es que Trump está en una discusión geopolítica antigua.
Es y probable. China ya lo pasó por encima. Pero China está volando. O sea, China lo pasó por encima, Sí. perdió el hilo, digamos, Trump, y Trump está discutiendo cosas que realmente no es de lo que se trata. Pero bueno, veremos que en todo caso... Yo espero que no pueda haber una entrega de los activos argentinos, porque en verdad que sería un problema serio, mucho más serio que el que tenemos, porque sería renunciar a posibles ganancias que puede llegar a dejar aerolíneas, YPF, como sea. Vos decís, bueno, hay que mejorarlas, sí, mejoremos todo lo que quieras, pero no vengamos a empeorar las cosas. Esto que está sucediendo ahora es empeorar, empobrecer y llevar a la Argentina a ser una patria dependiente de los Total. Estados Unidos. Entonces, El en verdad tema que no es también, agradable. vos sabés que a mí me pasan cosas raras, como por ejemplo, vos recién dijiste el cipallismo, ¿no? Y claro, uno a veces utiliza palabras que parecen antiguas, Sí. pero que tienen tanto valor. Claro que sí. Que tienen tanto valor. El otro día alguien me tildó de desclasada. Robertito, mi compañerito de Telefe. Desclasada, me dijo. Claro, lo entendió mal. Claro, o sea, porque yo el no soy desclasado desclasada. es- sí. Yo nací pobre y sigo pensando desde ahí, por más que ahora viva en un barrio country. privado en Pilar. Es No así, importa. sí. Yo no soy desclasada, al contrario, digamos. Sí. O sea, yo me Serías siento desclasada si fueras indiferente a todo lo que pasa. a todo lo que uno percibe Y hablaras y siente. dijeras, bueno, ahora vamos a hacer negocios con el JP Morgan. Exactamente. Y me encantaría estar Sí, en el cóctel de eso, JP pero Morgan, bueno. que he estado alguna vez. Sí. Lo que pasa que, bueno, hay una tergiversación de los conceptos que es infinita. Y está esto de creer que discutir sobre política es decirte, pero Cristina, pero, ¿viste? Y en realidad, yo no quiero que ellos piensen como yo quiero que me fundamenten lo que está sucediendo. Exacto. Que no tiene fundamentación. ¿Me entendés? Porque vos me decís, bueno, Argentina con China y Cristina y qué sé yo, pero nunca vinieron de la manera que vinieron a conquistarlo absolutamente todo. Lo que se estableció es una buena relación comercial, vinieron algunos activos, pero no pasó más nada, ¿me entendés? Te lo niegan inclusive personas que pertenecen a su pensamiento, ponele, liberal. Totalmente. ¿Me entendés? Entonces digo, es rarísimo. Pero el otro día también, vos, Lucas, quizá me podés ayudar porque siempre me olvido de decir quién lo dijo, pero veía un filósofo que contaba que él había sido muy crítico del kirchnerismo. Katz, Alejandro Katz. Alejandro Katz, ahí Katz, está. el de movimiento, Exactamente. ¿cómo se llama? Sí, el partido no me acuerdo ahora, pero Sí, es de candidato ahora a Paulón. las elecciones. Es candidato Juan ahora, Paulón. exactamente. Y Katz decía que entre el kirchnerismo y el mileísmo se quedaba con el kirchnerismo, Sí, sí. básicamente porque él nunca había visto que un gobierno hiciera loa de la crueldad. Sí. Y esto sí tiene que ver con esto que hablábamos principalmente, que tiene que ver con los valores. Esta es Sí. la divisoria de aguas. La divisoria de aguas se da en un contexto que ellos rechazan y repudian, que es el hecho de la ultraderecha. Ellos no quieren verse reflejado en eso que ya sucedió en el mundo, que era de un grado de crueldad extremo, que es comparar al opositor a otro pueblo, deshumanizarlo y convertirlo en una bacteria que corrompe la sociedad. Eso ellos lo hacen de continuo, con, vos por ejemplo, ayer yo le contaba a los chicos de Duro de Domar, hay una política que ejecutó Hitler que se llamó Action T4, que tenía que ver justamente con el exterminio de las personas con discapacidades motrices y mentales, porque él consideraba y convenció a los padres de esos chicos, están los nombres de esos chicos, Exactamente. entregados en grandes castillos donde los médicos llevaban a cabo el exterminio, porque eran un gasto para la sociedad. ¿Sabés qué Entonces digo, esas cosas, ¿viste? Cuando vos las sabés, dices, pero che, ¿cómo puede estar pasando Ojo, esto? porque está pasando. Me diste pie para una cosa espectacular. Yo quería usar este video y no sabía dónde meterlo. Y yo sabía que con vos lo iba a poder usar. Vi esto en las redes esta semana y dije, lo quiero compartir con los televidentes. Míralo y después lo charlamos. Pero tiene que ver exactamente con lo que estás hablando. Miren. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Sí. Tarde, pero pase. En filosofía hay corrientes, como el positivismo, que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como, por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Vermella. ¿De qué color es?
Usted, la chica del pelito corto. Vermell. ¿Usted? Roja. Vermell. Vermella. Vermell. Vermella. Vermella. ¿Usted? Vermella. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que era un Según ejercicio Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Vos sabés que yo tengo una frase con la que siempre hablo con mis hijos y yo les digo que ellos antes que nada tienen que ser fuertes porque la única manera de ser un buen ser humano es ser fuerte. Sí. El débil no puede ser bueno, sigue a la manada. Sí, sí, es básicamente eso. Lo que pasa que eso habla de consensos, ¿no? Eso te demuestra que, para bien o para mal, también cuando una sociedad alcanza un consenso, difícilmente lo rompa. Que es lo que está pasando acá. Acá se están rompiendo consensos, cosas que nosotros establecíamos y teníamos como ciertas, porque atravesamos circunstancias que nos llevaron a creer que lo que habíamos forjado, por ejemplo, en derechos humanos, Totalmente. era algo que no se toca. ¿Me entendés? Pero Sin embargo, consensos más básicos, que es ayudar al que menos la tiene. empatía, sí. O Sí, sea, sí. es saber que si una persona tiene una discapacidad, no es Sí. excluida de la sociedad. Es una Se- locura. Es una O locura. sea, son consensos que tienen que ver con cómo uno es como persona. Sí. No se define lo político. No se define en lo político, pero sí creo que hay un nivel de crueldad que ha llevado las redes sociales al seno de la sociedad que creo que lo plasmó. Siempre estuvo. Ahora lo tenés enfrente. ¿Entendés? Son barra bravas de las redes. O sea, van conquistando gente que a lo mejor no se atrevía a decirlo. porque ¿Entendés? lo dicen anónimamente. Claro. Porque las redes no son anónimas para vos o para mí. Pero para otros ellos sí, claro. Entonces, la crueldad como sistema de, digamos, de por lo menos pertenecer a algo, ¿me entendés? Sí. Pertenezco al mundo de los crueles y me banco y tengo Pero, esta moralidad. Nancy, fíjate cómo valida el discurso antifeminista todo lo que está sucediendo Terrible. en estos días. Yo estoy escribiendo para el portal de C5 y la nota que hice partí el domingo pasado de Felicitas Guerrero. Total. Crimen pasional, que culpable, coqueta, que andaba perfumándose y conquistando Totalmente. hombres. Ella era la culpable. Eso está sucediendo otra vez. Estamos hablando del siglo XIX, 1872. ¿Y vos te parás en el siglo XXI? Después de haber atravesado todo lo que atravesamos, el mujeraje en el mundo y en Pero la vos sabés Argentina, una cosa, y lo peor de todo es que le pasa a todos. Yo esta semana me crucé en Twitter con Tuni Coleman, que es un divino absoluto, Sí. y que en determinado momento, con el caso obviamente... te leí. Exacto. No se habla de la víctima. No se habla, no se excusa lo que sucede en la víctima. Bueno, pasó con el triple femicidio de Totalmente. Florencio Varela. Totalmente. O sea, era buscar a qué se dedicaban las chicas. No importa lo que se dedicaban las chicas. Las masacraron, las torturaron, las mataron. ¿Entendés? O sea, digo, y hay una validación desde el poder, cuando él habla en Davos y habla del femicidio, y cuando Laje habla de que el femicidio es una palabra que no salva mujeres, y cuando Cunio Libarona, chau Cunio, chau. Por fin, por fin. ¿Me entendés? Que lo Me van quiso a- meter presa ese. Bueno, sí, es verdad. Pero que van a dar vuelta al Código Penal, digo, es como, viste, para poner en el mismo nivel, porque tendría que haber Total. no sé, como decía, machicidio, no sé cómo le pusieron de nombre. Pero en verdad es que vos ves cómo se valida eso otra vez, esa crueldad sobre el cuerpo femenino. ¿Entendés? O sea, la mujer vuelve a ser un cuerpo que puede meterse adentro de una bolsa. Los chistes, lo ves en No, las es terrible. redes.
¿Entendés? Entonces digo, es rarísimo. Y esto tuvo su avanzada, vos te recordarás porque ellos dicen que nunca fueron violentos, pero sí lo fueron durante el transcurso de la pandemia, cuando hacían la horca con Cristina, cuando ponían a Estela de Carlotto en una bolsa de plástico. Esto lo vivimos todos. O sea, Totalmente. Lo que pasa es que hay que hacer algo, y urgente, el argentino, ejercicios permanentes de memoria. Total. De memoria, porque nos olvidamos absolutamente de todo. Y en el giro que pega, estos pasaron a ser los salvadores, ¿me entendés? De una sociedad destruida y corrompida por el peronismo. De ninguna manera. Tenemos un corte, pero es cortito, así que